¿Y qué tal, gente bonita? Yo soy Salo, solo Salo, y les doy la bienvenida a la cuarta semana de la SDL Superior Draft League, donde sus quarterback Hacienda Quills. El día de hoy vamos a estar enfrentando con este equipo que ven aquí a Ching y sus Spikemuth Pranksters, o Spikemuth, la verdad no sé cómo decirlo, pero bueno, Ching le ha estado yendo muy bien esta temporada, tiene un equipo muy interesante, entonces venimos lo mejor preparados posibles. Ya tuvimos al menos nuestra primera victoria, porque tristemente la semana pasada Bashe no pudo combatir. Pero, ¿qué tenemos aquí? Es más o menos lo que me estaba esperando. ¿A quién me sorprende no ver? Me sorprende no ver al Cleavor. Pero bueno, miren, Magirna. Ese equipo que vemos ahí de ese lado es Magirna. Seguramente trae Trick Room. Seguramente trae cosas que duelan. Entonces vamos a ver qué tal nos va. Vamos a ver sus teras. Porque Magirna es Flying, tiene mucho sentido. Sableye es Dark. Clawitzer es agua. Jumpluff es piedra, muy interesante eso. El Regidrago viene a romper caras. Es un Regidrago dragón. Entonces, au. En vista de que viene a poner Trick Room, yo quiero empezar aquí así. Ese lead me agrada. Y en la parte de atrás vamos a tirar al Brandon. Y vamos a traer al Barbanana, que está haciendo su debut. Precisamente porque como la segunda semana contra Kunki nos fue muy mal. Bueno, no muy mal. Ese set estuvo chido. No nos fue mal. En la segunda semana contra Kunki me afectó muchísimo no poder parar el Trick Room. Y como toda mi estrategia estaba basada en parar el Trick Room, pues básicamente eso no ayudó. que siempre logró poner en todas las rondas y ya no pude revertir ahí la situación. Muy buena suerte a Ching y a sus Spikemuth o Spikemuth Pranksters. Y decide empezar con ¿quién? Con Annihilate y Jumpluff. Ok. Entonces se me hace que aquí yo quiero... Me va a intentar dormir, posiblemente. Entonces quiero tirar una bola sombra a esta cosa. ¿Y qué será? ¿Que ponemos Tailwind? Podríamos poner Tailwind. Entonces... sí, definitivamente yo quiero poner el Tailwind. O bueno, de hecho, vamos mejor a tirar un Dazzling Gleam. Me conviene más meterle daño a los dos, entonces vamos por el Dazzling Gleam. Y sí quiero poner Tailwind. Entonces vamos a ver. Lo que me espero yo aquí es que... Oh, eso va a doler. Au. Focusage. Bueno, el Annihilate fallece. La cosa es ahora si el Jumpluff me pegó, porque eso es muy importante. Ok, no es mal daño. ¿Qué hizo el Jumpluff? También puso Tailwind. Ok, no me esperaba eso. Si soy muy honesto, definitivamente no me esperaba eso. No sé si tenga con alguien prioridad. Eso es muy importante ahí. Porque si no, nadie rebasa. Salvo que traiga alguna Scarf por ahí, una banda de velocidad. Nadie debería de rebasar al Roaring Moon. Muy interesante que en la primera ronda aquí decidiera irse por el Tailwind. Pues aquí no ha hecho su Tera y su Tera es Flying. Entonces creo que yo definitivamente me quiero ir por la fiebre dorada. Y queremos tirarle un colmillo. Eso le podría hacer taunt. No, porque no creo que intente poner Trick Room. Entonces sí, vamos a pegarle mordida. Aquí la pregunta importante es, ¿va a hacer su Tera o no? Yo espero de hecho Goldengo tenga suficiente power. No es mal daño, no me desagrada. Ok, pero muy bien ahí. Buena estrategia con el Pollen Puff.
Ok, ahora la cosa es con qué me va a pegar. Porque lo que sea que haga va a doler. Precisamente porque tiene esa habilidad, que es una locura. Dazzling Gleam, ok. El Fidodido, sí, mira, Fidodido se lo aguanta. Ah, mira, con todo de que fue crítico. Tenemos aquí una ventaja en que ya bajamos a 2 de sus Pokémon. Ahora la cosa es que ya está muy alocada esa cosa. Entonces vamos a traer aquí a Brandon. Porque pues necesitamos traer a Brandon. Y me pregunto quién será su último Pokémon. El Regidrago, ok, entonces aquí yo pues tengo una jugada muy fácil. Que es tirar un brillo mágico. Y vamos a tirar un puño fuego, que debería de bajar a la Magearna. Entonces vamos a ver qué tal. Nadie debería de ser más rápido que Groudon. El Regidrago podría ser más rápido si es que tiene full velocidad. Entonces esa sería ahí la cuestión. La ventaja creo es que el Regidrago no tiene cobertura buena salvo sus ataques de dragón. Entonces el Groudon aquí siendo Fairy nos conviene muchísimo traerlo así. ¿Quién se mueve primero? No se mueve nadie primero. Vamos a ver un Tera, muy bien. Yo sospecho que va a ser justo a la Magearna, sí. Ahora, yo siento que Groudon debería de poder bajarla de todos modos. Entonces vamos a ver. Fidodido se mueve primero, eso es muy bueno. Y con eso debería de poder ser suficiente para que Groudon la baje. ¡Venga Groudon! ¡Venga Groudon! Y ahora tengo un Groudon Tera Fairy contra un Regidrago que ya sé que rebaso. Entonces creo que esta ronda la vamos a tomar nosotros. ¡Oh, pero adiós Goldengo! Pobre Fidodido. El Fidodido siempre se rifa. El Fidodido siempre tiene unos excelentes desempeños. Pero aquí creo que ya debería ser suficiente si le echamos un refuerzo al Brandon. Y si le echamos una Tera Explosión a ese Regidrago. El Fidodido tiene muchos KOs, pero tiene muchas muertes. Es lo que estaba intentando aquí decir. Venga, Brandon. Venga, Brandon. Y sexy. Y GG. Primer juego para los Cuernavaca Cyndaquil 2000 al menos. Ganamos un juego que siempre es bueno. Es un mejor de 3. Entonces Ching tiene aquí la oportunidad de tratar de revertir la situación. El Focus Sash. El Focus Sash ahí en nuestro compa, el Roaring Moon ayudó muchísimo. Me pregunto si ahora seguirá por tratar de poner Trick Room, porque lo más seguro es que sí traiga Trick Room. Pero vamos a jugar otra vez con el mismo reglamento y nos vemos en un momento. Muy bien, estamos aquí de vuelta. Yo lo que sospecho es que ahora sí va a querer poner Trick Room. Y mi inicio está pensado también para detener una situación de Trick Room, o por más para que una situación de Trick Room no nos haga tanto daño. El Regidrago ya vi que no se puede hacer de dragón, entonces eso me agrada. Yo la verdad no tengo por qué no empezar igual. Y de hecho me voy a venir exactamente igual. Ya si veo que sí me hace falta algún ajuste en una potencial tercera ronda, le damos. Pero mientras tanto, así me sentí bien. Así me sentí cómodo, fue más o menos el desarrollo que esperaba. Porque ¿qué más podría intentar hacer? El Annihilate siento que podría hacer mucho más. Ok, pero mira, sí, perfecto. Porque este inicio está bien para mí otra vez. Porque aquí mi jugada es evitar el Trick Room. Mi jugada es que Trick Room no sea un problema. Entonces quiero tirarle una bola sombra ahí que según yo hace buen daño. Y... no lo sé. Miren, por eso es importante tomarse aquí el tiempo. Porque mi jugada definitivamente es hacerle taunts a Magearna.
Y sí se me voy a ir todo contra Magearna. El Sableye no es un problema. No sé qué diablos quiera hacer el Sableye, pero el Sableye no es un problema en mi opinión. Entonces vamos a hacer eso. Oh, su Sableye no es Su Sableye no es Prankster. Porque si fuera Prankster no hubiera podido hacer eso. Ok, entonces ahí está el Trick Room. No me molesta realmente. Pero aquí yo lo que quiero hacer es tirar la fiebre asesina. Y de este lado no tengo protección. Pero pues si mato a Magearna realmente con eso me doy por bien servido. Entonces vamos a tirarle... Ay, no quiero gastarme mi Tera. Pero a la vez sí quiero gastarme mi Tera. No está busteada. Entonces creo que sí me conviene aquí usar el Tera. Y vamos a tirarle un Acrobatics a... Si se muere Magearna, pues que estaría bien que se muera Magearna, pero... Ah, mira, sí se va a ir Magearna. Muy bien pensado ahí de su parte. ¿Quién viene? Cloudster. Ok, buena jugada ahí de su parte. El foul play, que soy cero IVs en eso, entonces sáquese. Quitamos a ese Sableye, muy bien. No hace mucho daño, pero pues algo hizo. ¿Quién va a venir aquí? Porque eso es muy importante. Y qué bueno que no me gasté mi Tera en ese caso. Se viene el Regidrago. Ok, eso no me agrada mucho, pero pues tengo a Groudon en la parte de atrás. Magearna tomó mucho daño. Entonces vamos a mandar aquí a mi Barbanana. Y el Kukulkan, pues realmente el Kukulkan no puede hacer mucho aquí. Vamos a pues, tratar de meterle daño a ese Clowitzer. Flash Cannon, que no debería de hacer mucho. Y esa cosa es Life Orb, ok. Oh, Dragon Energy, eso va a doler. Au, sí dolió. Vallita, deliciosa vallita. Que ahora yo soy más rápido. Entonces, bueno, déjenme revisar rápido la velocidad del Clowitzer. Sí, soy más rápido que Clowitzer, según yo. Tropiush. Sí. Lo que sí no creo que lo mate. Él me podría matar a mí, pero no creo que lo mate. Lo que podría hacer sería esto, tirarle ahí unas drenadoras. Y del otro lado con Groudon proteger. Porque no sé si lo mate. Y sí necesito mi Tera. Sin mi Tera ese Regidrago me aniquila así, pero muy brutal. ¿Cuánto tiempo me queda? Me queda suficiente tiempo para pensarle bien aquí qué quiero hacer. No creo que lo mate. Pero si me mata él, a mí tampoco es tanto problema. Entonces no, solamente le voy a pegar. Y vamos a proteger. Muy bien. Ahora yo me muevo primero y la pregunta va a ser si me intentó matar o algo. Si se muere... Oh, no se murió. ¿Qué me hace el Regidrago? ¡Se fue los dos contra Groudon! ¡Venga! Eso es lo que queríamos ver. Eso es exactamente lo que queríamos ver. Y con eso el Tropius vino a decirles: ¿qué creen? ¿Qué creen? Yo soy un jefazo.
Yo soy un dios verdadero. Necesito checar antes de presionar cualquier cosa a lo güey. ¿Cuántos turnos quedan de Trick Room? Es el último. Ok, entonces va. Entonces aquí yo voy a matar al super camarón. Espera, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy apretando? Aguántame. Ando medio perdido. Porque quiero echarle un tajo aéreo al Clowitzer. Y quiero hacerme teralítico y reventar a ese bicho Regidrago. Sabía que el Trick Room era una opción, entonces tener algo para tener ese Trick Room o que me ayudara a mí en el Trick Room iba a ser muy importante. Traerme a Tropius fue una gran decisión. El Regidrago protege, está bien. Oye, pero... eso dolió. ¿Por qué ahora se movió primero él? ¿Alguien me explica? Ajá, se restauran las dimensiones. Yo sigo tragándome la banana. Y ahora, esa Magearna ya tomó mucho daño. Creo que lo que yo quiero hacer aquí es... Todavía tiene su Tera. El problema es que aquí tengo que escoger bien qué hago. Porque su Tera duele. Pero el Regidrago acaba de proteger, ¿verdad? Sí, Regidrago acaba de proteger. Entonces mi tirada aquí es matar al Regidrago. Y después si sale Gholdengo puede matar a la... Si sale Gholdengo él puede matar a la Magearna. Eso es a lo que le estoy tirando aquí. Entonces venga. Ahora Brandon. Eso debería de bajar al Regidrago. Sí, ya la tenemos, venga. Venga, Brandon, eres un dios, Brandon. Eres un dios. Porque ahora lo que sea que haga Magearna va a doler. Trick Room, ok, pero yo soy más rápido en Trick Room. Entonces vamos a tirarle unas drenadoras. Y acá vamos a proteger. Todavía me puede ganar, porque pues esa es la cosa con Magearna. Magearna está muy loca. No contaba con ese espacio raro. Aquí también... Y creo que ya hice un misplay. Porque debería de haber aprovechado para tratar de que no bajara al Tropius. Pero perfecto. Me atacó y ahora Tropius le va a robar un poquito de vida. No la roba mucho, pero pues está bien. Y pues yo ahora puedo empezar a tirar tajos aéreos y esperar que muera. Tropius la puede cerrar aquí. Entonces yo quiero que Tropius la cierre aquí. Eso no hace nada de daño. Pero al menos eso tampoco me hizo mucho daño. Y sigo teniendo mi valla. Tropius, eres un dios.
Entonces aquí otro tajo. Ajá, tajo de Magearna. Y proteger. ¡Oh! ¡Tropius la sierra! ¡Venga, Tropius! Un crítico. Ah, no sé si eso importó. La verdad, no sé si eso importó. Creo que no. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto que el Flash Cannon o el Dazzling Gleam no mataban a Tropius. Y ese turno iba a tomar el daño del Air Slash más el daño de drenadoras. Entonces, creo que ese crítico no importó. Lo siento de todos modos porque, pues, RNG. Siempre es RNG. Pero GG. GG a Ching. GG a los Speakamouth Pranksters. Vamos a decirle que bien jugado y nos vemos en un momento para repasar el equipo. Muy bien, este fue nuestro equipo para la semana, comenzando con Brandon, el Groudon, que funcionó muy bien. Traíamos el filo del abismo, que es buen daño, los Precipice Blades a ambos oponentes, el puño fuego, porque Groudon venía aquí con dos propósitos específicos, que eran pegarle a Magearna y pegarle al Regidrago. Entonces teníamos para eso la Tera Explosión con Fairy, con el tipo Hada, y protección, porque pues es bueno, gasta turnos de Trick Room, está bien. Y como me pasó en la semana pasada que me lo durmieron, esta vez le puse unas gafitas para que no pasara otra vez lo mismo. Después teníamos al Fidodido, que también muy bueno contra ese Sableye, por ejemplo, porque casi nada de lo que puede hacer el Sableye le afecta. La fiebre dorada mete muy buen daño, la bola sombra también. El brillo mágico igual para el Regidrago y un par de Pokémon como Annihilate que andaban por ahí. Protección otra vez, teníamos el Tera de acero o Steel y con una vida esfera para aumentar su daño. Después Roaring Moon, que pues trae su paleosíntesis. Ni siquiera pudo jugar en el sol, pero pues traía ahí su acróbata, que ayuda mucho con el teratipo volador también para vencer a ese Annihilate. El colmillo ígneo para Magearna, para el Jumpluff, por ejemplo, entre acróbata y colmillo ígneo le dan mucho daño al Jumpluff. La mofa, porque era una de mis formas de evitar el Trick Room. Ahí el Fake Out, sabía que se iba a inventar algo. Sableye sin Prankster para que me pudiera hacer Fake Out fue algo muy bien pensado. Y pues el Tailwind, que también me ayudó muchísimo cuando trató de hacerme la finta ahí de que en vez de irse por Trick Room sacó él también su Tailwind, pues lo pusimos. No pudo participar el día de hoy Perroberto, pero traíamos a Perroberto, que traía su cabeza roca, porque pues vean los ataques que tiene. Flare Blitz, el Rockhead, el Voltio Cruel o Wild Charge, todos son con rebote, pero pues esa habilidad anula. El Tera Volador, porque pues esta cosa es muy débil a tierra, entonces tenerlo con Tera Volador es una buena opción defensiva. Velocidad extrema para que pues prioridad, Trick Room sonaba bien. No dije, pero acá pues teníamos la banda guante que nos salvó del Annihilate, eso hizo muchísima diferencia. Y una cinta de elección para que el Perroberto pegara bien Duracell. Después tampoco hubo acción, pero pues tenemos al Pelos. El Pelos que también traía su sorpresa. Juego sucio o Foul Play porque le hace muy buen daño a varios Pokémon. El Kleavor, por ejemplo, me dio mucho gusto no ver a Kleavor. Traíamos la mofa otra vez. Y la última palabra para debilitar y pelarse. Eso es lo que hace ese movimiento. Y obviamente teníamos el mineral o la Eviolite para que no muriera tan rápido. Me encantaría tener a Green, pero pues esto es lo que tenemos y pues lo manejamos. Lo trabajamos. Después tenemos aquí la estrella del show. La estrella del show fue definitivamente el compa Barbanana haciendo su debut. Traía la cosecha para aprovechar el sol y pues traía su vallita para aprovechar la cosecha. Traía ahí unas drenadoras para pues, daño y sostenerse. Traía el tajo aéreo que pues, le hacía buen daño, por ejemplo, al Jumpluff e incluso al Annihilate si no hacía sus teras locos. El remolino era porque pues, si la Magearna ya se nos andaba locando mucho, con eso aunque sea le podía aguantar un golpe y sacarla. No lo usé porque pues, ya quedó hasta el final, ahí la pensó muy bien Ching en esa parte final. Y el refuerzo, que vimos que el refuerzo y el Groudon fueron lo que evitaron que ese Regidrago nos destruyera. Entonces, este fue su equipo para la semana 4. Nos vamos a llevar una victoria que ya nos hacía mucha falta. Sacamos una victoria, de hecho, en la semana 3, como les dije, pero pues porque lamentablemente la batalla no se pudo jugar. Entonces aquí ya quedamos con récord no positivo aún, pero ya al menos lo emparejamos. Fueron 2 derrotas, le hicimos unos ajustes al equipo y ya tenemos 2 derrotas y 2 victorias. Entonces pues me siento bien con cómo nos fue esta semana. Creo que los ajustes que le hice al equipo ayudaron mucho. Pero por hoy me voy a despedir. Si les gustó este video, no olviden dejar su like, no olviden suscribirse, darle click a la campanita, todas las cosas bonitas. Yo soy Salo, solo Salo, y nos estaremos viendo a la próxima.